Buenos días, Flor, bienvenida de vuelta. Buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcon Go, en RPC Televisión, en señal de televisión abierta y a través de las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, miércoles 31 de agosto del año 2022, último día del mes de agosto. A partir de mañana quedan solo 4 meses en este año. Y Flor, en las noticias en el campo internacional necesariamente tienen que ver con dos eventos. Gorbachov. Uno sucedido ayer, la muerte de Mikhail Gorbachov, el hombre que, cambiando a la Unión Soviética, logró cambiar el mundo. Llegó en 54 años de edad, llegó a ocupar el cargo más importante dentro de la extinta Unión Soviética y dio paso a una política de apertura y transparencia, la llamada reforma política o perestroika, el llamado glasnost o transparencia, dio paso a la empresa privada en Rusia, derrumbó el muro de Berlín, es decir, fue un verdadero revolucionario desde el punto de vista de nosotros en Occidente. Desde el punto de vista de los rusos proimperiales y prosoviéticos, pues fue un político que causó la debacle de la Unión Soviética. Estoy seguro que el señor Vladimir Putin no aprecia mucho a Gorbachov, pero bueno, igual habrá que darle la sepultura digna de un ex jefe de Estado y un verdadero estadista. Se combinó él con factores de la época que coincidieron, se alinearon los planetas, como se dice. Por un lado, el Papa Juan Pablo II, por otro lado, Ronald Reagan, Margaret Thatcher, es decir, prohombres políticos del momento que pudieron llevar a cabo y adelante estas reformas necesarias para el pueblo ruso. El pueblo ruso estaba padeciendo en esos momentos una terrible escasez causada por la debacle del sistema estatizado y centralista que impuso el comunismo durante tantos años en Rusia, así que en la Unión Soviética. Así que, bueno, un recuerdo grato para Occidente dejó el señor Mikhail Gorbachov en el paso por la política, Premio Nobel de la Paz además. Y Flor, hoy, 31 de agosto, hace 25 años, y esto, aunque parezca un poco trivial, se produjo el accidente en el Puente del Alma en París, en que falleció Lady Diana Spencer. ¿Por qué trivial? Sí, no, porque hay gente que cree que esto es solamente una cuestión de farándula. No, Lady Diana Spencer es quizás la mujer, aparte de la reina Isabel, la mujer más influyente en el Reino Unido en el siglo pasado, y eso hay que decirlo. Sus obras sociales, su imagen pública, la proyectaron como nunca antes se había proyectado, aparte de la reina, a una mujer en el Reino Unido, de la realeza, me refiero. Por supuesto, Margaret Thatcher. Es una de las mujeres más lindas que he visto en el mundo. Margaret Thatcher era en el campo político, pero en el campo de la realeza, Lady Diana dejó impuso una impronta difícil de superar. Así espectacular, que ese homenaje. la Bueno, verdad que sí. en materia de noticias buenas, para nosotros acá, el petróleo sigue bajando. Hoy amaneció por debajo de los $90 el barril, el de West Texas Intermediate, que es el que usamos para la referencia, el precio de referencia de los combustibles. Flor, y viste ayer la audiencia de homologación del caso de la vacunación clandestina, caso que conoció la luz pública gracias a la investigación que hizo Flor Misrachi Ángel. Así que tus comentarios sobre eso, Flor. Bueno, me parece que dentro de todo no fue tan largo el proceso. En muchos momentos del proceso se pensó que no iba a pasar absolutamente nada. Este es el resultado de un acuerdo de colaboración eficaz en el que recibe 4 años, 48 meses, conmutables a días multas. Eso la hace que el tiempo no dé para cárcel, que es después de 6 años, pero también hay que recordar que ella hizo una colaboración. Ella colaboró con información no solamente de quién le dio el dato, sino también con las vacunas y los nombres de las personas que vacunó. Entiendo que no es el mismo caso de la persona que ella
reveló el nombre, así que hay que esperar esa audiencia, que también es esta semana, para ver cuál sería el cargo a imputar a la otra implicada en el caso. Exactamente, porque Matías Pérez Escudero sigue preso. Ahí llama la atención, son tres cosas. Uno, que Matías Pérez Escudero sigue preso. Dos, que hay un prófugo que todavía no han dado con él, que era el que trabajaba en Mancuerna, con Matías eran dos. Y lo segundo llamativo es que en el caso de Denise, ella no tuvo una medida cautelar previa a la condena y al acuerdo de pena, quizás por haber colaborado también. Y en el caso de la otra implicada, sí está teniendo notificación periódica y impedimento de salida del país. Entonces, hay que ver quién colaboró, quién no colaboró y en qué queda eso, ¿no? sí, Pero creo que es además, un mensaje importante, a pesar de que no son los 6 años que la mandarían a la cárcel o que pudieran mandar a la cárcel, me parece que es un mensaje importante que se da de, de no impunidad, de alguna manera, ¿no? Y algo que también me llama la atención, Guido, no sé si a ti, y lo hemos dicho desde el día uno, ellos partieron de la base de que las vacunas no eran de COVID, del MINSA, porque en ese momento la única entidad permitida para traer estas vacunas era el MINSA. Entonces, si las vacunas eran del MINSA, esto se volvió un poco peor, obviamente, para el MINSA. Así que yo realmente no creo que hayan sido vacunas falsas. A mí me parece que yo vi muy claro, no tengo problemas de visión, eh, pero es la única manera de que saliera limpio, entre comillas, el Ministerio de Salud. sí, y bueno, y hay que puntualizar que dentro de la audiencia a que se está refiriendo Flor, que debe celebrarse creo que el 1 o 2 de septiembre, mañana o pasado mañana, eh, ya es la audiencia del juicio a los otros No, la implicados. audiencia intermedia. Intermedia, sí. La señora Denise Vega tiene que testificar en contra de las personas que participaron, porque eso es parte del acuerdo de colaboración y de pena con ella, que se homologó ayer. De lo contrario, no va a obtener el beneficio de una condena reducida de 48 meses de prisión. Así Y es que funciona el venía sistema. circulando hace varios días, Guido, la teoría de que no iba a haber ningún tipo de sanción contra ella por haber colaborado y tampoco es así. Yo dije, bueno, esperemos que salga la información oficial, pero cero no podía ser, No, no. aún habiendo colaborado, eso no Y, tiene ningún sentido. y la pena le queda registrada en su récord policivo hasta el día que se muera. Eso funciona así. Y así funciona el sistema penal acusatorio y los acuerdos de colaboración eficaz. Es correcto. Hombre, y realmente buenos días a ustedes, a los dos, a Flor, a Guido, a los televidentes, a los radioescuchas. A mí el sinsabor de la justicia que me deja siempre es que nuestra justicia es bastante lenta. Incluso el SPA ya ha caído en una lentitud. Una cosa es que hoy hablemos de ese tema y otra cosa es cuando en caliente, cuando las pruebas estaban allí, cuando los implicados de alguna forma eran reconocidos públicamente. Y otra cosa es cuando ha pasado el tiempo y ya pasa a ser una noticia más, parte del anecdotario. No sé, creo que de alguna forma esa mora que tenemos como república de que nuestro sistema judicial funcione, que la justicia sea rápida. Claro que no va a ir al tiempo de las noticias, pero tenemos que buscar la forma de que la justicia no tarde tanto, no tarde tanto. Ya prácticamente en el colectivo ya hay sustracción de materia porque COVID no es lo mismo hoy que hace 2 años, por ejemplo. Sí, en el contexto, Hugo, habría que recordar que en ese momento no estaban permitidas las vacunas para grupos de edad no de riesgo. O sea, solamente estaban permitidas para personas inmunosuprimidas mayores de 60 años. De hecho, después de esta investigación salió un martes publicada y el jueves el gobierno anuncia la apertura de los grupos de edad. Y sale la investigación el martes, ya con la declaración del MINSA de que no eran vacunas de COVID, o sea, que eran vacunas falsas. Yo siempre me pregunté, ¿cómo vas a asegurar que las vacunas son falsas si no han ido al lugar?
Entonces, obviamente, lo que le comentaba a Guido es que esa era una manera de salvar al MINSA de alguna manera. O sea, solamente el MINSA no queda implicado en este caso porque las vacunas en teoría no son del MINSA. Si las vacunas fueran del MINSA, el problema es mucho mayor y hay muchos mayores involucrados. Y no era tampoco una investigación que requiriera mucha pericia más allá de, por ejemplo, si tenían la lista de los que fueron vacunados, tomarle muestras para ver si tenían anticuerpos producidos por la vacuna. Si no tenían, entonces se ratificaba la hipótesis de que no era vacuna, sino un placebo, como fue la hipótesis sostenida por la Fiscalía. Sí, pero por otro lado, no sé si recuerdas que en ese momento hubo muchísima duda ciudadana acerca de, por un lado dio mucha tranquilidad que el Gorgas fuera a hacer las pruebas en estas personas. Por otro lado, porque el Gorgas dentro de todo tiene credibilidad, es una de las pocas entidades que tiene credibilidad aquí. Pero por otro lado, siempre se manejó la teoría, no comprobada por supuesto, de que la lista enviada al Gorgas de personas no eran las vacunadas ese día. Obviamente, si el Gorgas me hace una prueba a mí, si yo estoy vacunada, pues voy a salir vacunada. Si no estoy vacunada, no voy a salir vacunada. Y hubo la teoría de que las personas que fueron vacunadas ese día no fueron las que realmente llegaron al Gorgas. Y eso quedará la duda, pues, como en todo. Lo importante creo que, aunque no es la condena que mucha gente esperaba, porque he visto mucho descontento en redes sociales, personalmente yo no esperaba absolutamente nada. Así que dentro de todo creo que es un mensaje rescatable. No sé qué piensa Hugo. No, yo coincido. De alguna forma sí se envía un mensaje, pero en la medida en que no conciliemos con la justicia en el tiempo, aquella frase gastada que ya poco se usa por eso precisamente, de que justicia tardía no es justicia, aplica precisamente a momentos como este, porque vuelvo a insistir, toda esa duda razonable que queda en el ambiente, también queda en un ambiente muy disminuido, un universo disminuido, porque hoy el día a día tiene que ver con otros temas de actualidad que están tocando a la gente. Si en el momento en que se esperaba esto tuviera un desenlace, hubiese sido la justicia, hubiera tenido la capacidad de dar una respuesta, en ese momento las dudas razonables podían accionar. Las teorías que no tienen pies ni cabeza se caerían, las teorías razonables pudiesen de alguna forma presionar el ambiente, pero cuando ya ha pasado tanto tiempo, incluso el mismo mensaje en sí de los 4 años, sí, es un mensaje que se envía, pero tampoco logra el impacto porque, insisto, el tiempo, mire, pasa en casa. El niño hace una travesura, usted tiene que corregirlo en el momento. Esa es la justicia inmediata. Pero si pasan 2 meses, 3 meses, ya el niño ni se acuerda de la travesura. En colectivo nos pasa exactamente lo mismo y nuestra justicia tiene que ponerse en algún momento los pantalones largos si realmente queremos ser dignos de ser llamados república. Pero por otro lado, Hugo, ¿en cuánto tiempo tú esperabas un resultado? Esto pasó a inicios de junio del 21, hace 1 año y un poquito más. 1 año y 2 meses. Sí, eso es un récord, déjame decirte. Pero fíjate. Sí, o sea, ¿en cuánto esperábamos resultados? Fíjate que nos pone contento un resultado en ese término de tiempo cuando nos comparamos, y por eso es que las comparaciones son odiosas. Siempre decimos que hay alguien que le va mejor o le va peor, o vemos el césped del vecino más verde. Un caso como este, nuestra justicia debe tener la capacidad para darle respuesta en cuestión de no más de 2 meses. En cuestión de no más de 2 meses. Estamos hablando de un tema de salud pública. No, lo que pasa es que sí. Lo que pasa es que Justicia Express hay en Cuba, a lo mejor ahora en Nicaragua, en Corea del Norte, pero en los países con un debido proceso, la justicia tarda. Es que, mira, Estados Unidos, por ejemplo, recordemos que el caso de la extradición del expresidente tardó 1 año en resolverse por los recursos que hacen parte del debido proceso. Es que, espérate, eso de que la justicia tarda, sí, pero no. Vamos a ser serios. Cuando hay un país donde se aseguran las pruebas, donde las diligencias debidas se toman para evitar
precisamente que las dudas que hay en la opinión pública sigan teniendo algún nivel de credibilidad. Los propios jueces, los mismos operadores de justicia se aseguran de que siempre el debido proceso se apegue a que al final haya un desenlace que vaya a lo básico, que es justicia, dar a cada cual lo que le corresponde. Claro que no hay justicia perfecta, claro que no la hay, pero el debido proceso implica también darle una satisfacción a la ciudadanía. Y puede que esa rapidez se dé, sí, en materia de poco tiempo, y poco tiempo puede ser 1 año, puede ser 2 años, puede ser 3 años, pero al final cuando se da la decisión hay una certeza en la colectividad de que la justicia actuó. Y en Panamá no necesariamente nos pasa eso. Es más, cuando hablamos de debido proceso, muchas veces el debido proceso está hecho a la medida de ¿qué? De que se olvide este asunto, de que pasen los años, de que tengo este recurso, tengo el otro recurso, y al final, ¿qué pasa? El culpable ni siquiera se siente en el banquillo de los acusados. ¿Por qué? Porque el debido proceso está hecho a la medida del delito o del delincuente. Sí. Definitivamente en eso tienes razón. Lo que pienso es, lo que sí me parece cuestionable, por ejemplo, es que todavía haya una persona prófuga en este caso. O sea, con la tecnología que hay en este país y en todo el mundo, es mentira que no pueden saber dónde está ese señor. O sea, eso sí pienso que haberse estado prófugo por 1 año y 2 meses, oye, yo me escondo mediodía y me encontraron. Entonces, tú sabes, es como, me parece que eso sí no tiene mucho sentido. Bueno. Aun cuando no sea el pez gordo, me parece, eso me llama la atención, eso me hace ruido. Bueno, septiembre va a tener casos interesantes en materia de justicia, Sí. porque viene también la audiencia del caso Odebrecht, que es un caso que tiene 7 años, Hugo y Flor. Comenzó en el 2015, ¿no? Con la denuncia que interpuso el excontralor Alvin Widen, ¿no? Y del 2015 a la fecha han transcurrido 7 años y se va a dar la audiencia. Richard Pfeiffer. El caso de Pfeiffer también, eso tiene años. Es decir, la justicia tiene, ahí no hay espacio para el debate, Hugo, tiene que mejorar sus tiempos. Totalmente, los tiempos tienen que mejorar. Sin duda Mira, alguna. y yo creo que el caso Odebrecht es diciente. La empresa como tal ya ni siquiera es Odebrecht. Es una empresa que en los Estados Unidos no solamente sigue haciendo negocios, está ganando concursos, porque al final construye y construye bien. En el momento de la corrupción era muy buena en la corrupción, pero nosotros nos quedamos anclados en Odebrecht y en el pasado, mientras en otros países la historia siguió su curso. Pagan sus multas, hacen negocio, avanzaron, se salvaron los puestos de trabajo. En fin, la vida continúa. Acá la vida continúa, pero algunos pasando a mejor vida en esta vida, que es la forma en que yo defino la corrupción. Sí, eso es cierto. Yo sí creo que en otros temas habría que destacar. Hay que esperar la audiencia que falta esta semana para ver cómo se va cerrando este círculo. Pero sí me parece interesante lo que estamos viendo. Hay otro tema importantísimo pasando y es que Estados Unidos le pidió al Ministerio Público investigar 16 cuentas bancarias del Super 99. Parece que eso va tomando como un rumbo inesperado para los implicados. Sí, oye, y bueno, no digo que sea el mismo caso, pero también no les llamó la atención poderosamente un tuit que envió o puso ayer a circular el director general de Ingresos Públicos de Gracia, hablando de que hay una defraudación fiscal en las 3 investigaciones que adelanta o que presentó la DGI por evasión fiscal, que suman 177 millones de dólares en evasión fiscal, ¿no? Estamos hablando de palabras mayores, Hugo, Enrique y Flor. Sí, hablamos de palabras mayores, pero volvemos al tema de la justicia que, insisto, en nuestro país, creo que ahí no hay discusión, no termina de ponerse los pantalones largos. ¿Qué es lo que da pie a que de pronto algunos digan, me están persiguiendo? A que, bueno, esto ha tomado tanto tiempo que al final, y claro, es el tiempo que propician incluso los mismos implicados, pero eso es harina de otro costal. El tema es que en otras justicias, usted cuando abusa de los recursos, de las dilataciones, el juez le va diciendo, le va parando el happy de inmediato. Acá no. Acá en el debido proceso se le da larga, se apuesta a la prescripción y al final, en algunos cala ese discurso de me están persiguiendo, cuando realmente el ambiente a veces propiciado
por aquellos que no quieren enfrentar la justicia y que van dando largas, y la justicia no encuentra mecanismos, no tiene sus pantalones largos o bien puestos para decirle, oiga, ya hasta aquí, usted no puede excederse en el uso de recursos, que sí pasa en otras latitudes. Es que es el sistema que está hecho para eso, el sistema está hecho para eso. Y por otro lado está la discrecionalidad a la hora de aplicar las sanciones, porque no sé si has visto audiencias que se suspenden porque los abogados no van, o audiencias que se suspenden porque los implicados no van, en caso de que tengan que ir, y en algunos casos le ponen multa y en algunos casos no. Y en algunos casos las multas son de $50 y en otros de $500. Es discrecional, tanto la multa como el monto de la multa. A eso yo, cuando suceden esas cosas, Flor, yo describo a mi país como Panamacondo. Eso es Panamacondo. Sí. Aquí cada juez decide si aquí no hay como una tablita que te diga, bueno, la primera que falta son $100, la segunda son 1.000, la tercera son 5.000. No. Debería haber un catálogo, así es, aplicable progresivamente y además... ¿Con qué criterio? Flor, ¿Quién es? y además el juez siempre tiene la facultad, está en el Código Procesal Penal, de designar un defensor público. ¿De oficio? Así es. En fin, vamos a hacer una pausa. Tenemos más temas que abordar aquí en Cuarto Poder, será en solo segundos. Estamos de regreso en Cuarto Poder. Hoy nos acompaña el economista Ernesto Bazán. Durante toda esta semana, el diario La Prensa ha estado sacando información en relación con la crisis del programa de invalidez, vejez y muerte de la Caja del Seguro Social. Y Ernesto Bazán tiene desde hace algún tiempo una fórmula creativa que pudiera ser uno de esos caminos complejos que titula hoy La Prensa para rescatar o solucionar el problema estructural del programa de invalidez, vejez y muerte y de esa manera pues no incurrir en un colapso económico para el Estado, porque es que la Caja del Seguro Social, alguien decía, no puede dejar de pagar las pensiones, pero entonces alguien tiene que poner el dinero. A ver, Ernesto, bienvenido a Cuarto Poder. Y por otro lado, la deuda se cuantifica en 74.000 millones en los próximos 60 años. Sí, bueno, muy buenos días con todos. Fíjense, primero que nada, yo considero que es el problema económico número uno que tiene el país, ¿no? Cuando nosotros sufrimos una caída en la pandemia en el año 2020, eso significó más o menos 20% del PIB y eso es más o menos 13.500 millones de dólares, más o menos. Aquí estamos hablando de un hueco actuarial, es decir, dinero que falta para pagar pensiones futuras, casi actuales, porque ya nos estamos acercando al momento en que no va a alcanzar dinero, y pensiones futuras por aproximadamente, el rango es se habla de hasta 65.000 millones de dólares, ¿no? Y eso es varias pandemias juntas, ¿no? O sea, para ver lo terrible, ¿no? Es para tener una idea de lo terrible que es esto. Entonces, ese es el problema más grande que tenemos. Obviamente tenemos que priorizarlo. Obviamente esto requiere una atención rápida, porque mientras más temprano podamos prepararnos para el momento en que se nos acabe el dinero, podremos tener soluciones mejor pensadas. Entonces, yo comenzaría describiendo cuál es el problema. Nosotros como país hemos estado pateando la pelota, es decir, postergando el problema y encontrando soluciones que son temporales. La última la hicimos con la Ley 51 del año 2005 y nos ha durado más o menos 17 años, 18 años, hasta el próximo año. Muy bien. Si nosotros hacemos una reforma temporal, nos durará 10 años o 15 años y no podemos estar en eso. ¿Por qué? Porque le estamos dejando los problemas a las generaciones futuras. Entonces no es responsable. Ahora, yo quisiera entrar en esa solución que plantea Guido, que creo que es a donde tenemos que llegar, pero me gusta cómo lo dimensiona. ¿Por qué? Porque en medio del debate ideológico, político, más que financiero o económico, se plantean cosas como estas. Cóbrenle a los empresarios lo que le deben al seguro. Y claro que hay que hacerlo, pero ¿eso es suficiente? No. Y empiezan a plantearse una serie de soluciones. Cóbrale más a fulano y a mengano. ¿Eso soluciona el problema o no? Lo que trato de transmitirle, y la pregunta es, ¿la dimensión del problema está clara en la opinión pública o en quienes
intentan hacer opinión pública o envían este tipo de mensajes? Me parece que la dimensión no está clara. Me parece que la intención de parte de las autoridades de gobierno de resolver el problema no es de prioridad. Lamentablemente debería ser todo lo contrario, debería ser la prioridad número uno. Se está a la espera del informe de la OIT, ¿no?, que debió llegar en junio, debió llegar en junio, no llegó en junio, se espera que sea en septiembre, ya septiembre es mañana, probablemente va a ser diciembre y quién sabe cuándo, ¿no? Entonces, pareciera que nuevamente estamos optando por patear la pelota hacia adelante. Entonces, el problema es un problema de diseño, ¿no? Tenemos, la Caja de Seguro Social administra dos fondos, ¿no? Dos fondos. El primer fondo se llama de beneficio definido. ¿Qué es eso? Vamos a explicar esto a la ciudadanía, ¿no? Esto es como una bolsa común donde entran muchos aportes y salen, digamos, fondos para pagar pensiones. Esa caja, ese fondo ha estado sobreviviendo con reservas que había y que se están acabando aproximadamente dentro de un año. O sea, dentro de un año ya no va a haber reservas para pagar a los pensionados de ese fondo que se llama beneficio definido. ¿Okay? Y tenemos otro fondo que se llama subsistema mixto. ¿Por qué se llama mixto? Porque las personas aportamos a ese fondo, una parte se va a subsidiar a los, digamos, de beneficio definido y la otra parte se queda en cuentas individuales nuestras. Entonces, ahí todavía no hay jubilados, ¿okay? Entonces, ese sí tiene reservas, pero no tiene todavía la obligación de pagar pensiones. Quien tiene la obligación de pagar pensiones es este sistema que le llamamos solidario, de beneficio definido, tiene varios nombres. Entonces, bueno, entonces ahí, ¿cuál es, digamos, la solución? La solución es cortar el problema una sola vez con una reforma estructural. ¿Qué significa esa reforma estructural? Hacer sostenible. Tal como está diseñado no es sostenible. Entonces tenemos que hacer un gran aporte de parte del Estado, que tiene que cubrir las pensiones que faltan. O sea, alguien tiene que pagarlo, ¿no? Y parece que va a ser el Estado. El Estado debería de asumir ese rol, pero una sola vez. No a cada rato, todos los años, sacando fondos del fisco, digamos, porque además ese fondo, que es el del beneficio definido, es un fondo muy injusto, ¿no? Porque tú te puedes jubilar con buenas pensiones sin necesidad de haber hecho buenos aportes, ¿no? Y además recibe, digamos, un subsidio cruzado de los que aportan al sistema de beneficio definido por los primeros 500 balboas de salario. O sea que si una persona gana, por ejemplo, un salario de 600 o de 700, los primeros 500 van a subsidiar a las pensiones de beneficio definido, ¿no? Aunque esta persona sea de los que están en el programa de cuentas individuales. Aunque sea, o sea, quiere decir que si tú estás en una cuenta individual y tú ganas 600 por mes, los aportes por tus primeros 500 son de subsidio y solamente te quedas en tu cuenta individual con el aporte, que es el 13.5% de 100, nada más. O sea, 13 balboas 50. ¿No? Al final de no los hay cuales nada va solidario, el es un sistema 10% a tu fondo. Entonces, ¿qué pasa? Digamos, el otro problema que vamos a tener es que las personas de bajos salarios que están en el sistema, subsistema mixto, cuando tengan que jubilarse, se van a jubilar con pensiones bajísimas, porque encima de todo están subsidiando. O sea, ya tienen digamos, un salario bajo. Las pensiones normalmente no, digamos, tienen una tasa de reemplazo que en los países donde esto funciona bien puede ser 50%, ¿no? 60% es una tasa de reemplazo excelente. ¿Qué es la tasa de reemplazo? Es con cuánto te jubilas como porcentaje respecto de tu último salario. Acá es 60%. ¿no? Acá estamos un poco más alto. Cuando completas las cuotas, el mínimo de cuotas, que son 240 cuotas, es el 60%. 60% con un tope de 1.500. Con un tope de 1.500. Sí, pero hay algunas, digamos, tasas de reemplazo que están incluso un poquito más altas, ¿no? Sí. Aquí, incluso en Panamá. Pero, digamos, lo normal es que las jubilaciones sean de 50% más o menos, ¿no? En países incluso desarrollados, ¿ok? Entonces, ya las pensiones son bajas.
Y no digo, digamos, aquí en Latinoamérica, hablo en el mundo. Entonces, las personas de menores salarios van a ser muy perjudicadas por este subsidio cruzado, ¿no? Entonces, tenemos un problema en el beneficio definido, no hay fondos. Tenemos un problema en subsistema mixto con aquellas personas de bajos salarios que están subsidiando cruzadamente al otro fondo. Y lo que hay que hacer es cambiar todo a un solo sistema. O te quedas con el beneficio definido o te quedas con un sistema de ahorro. Mi propuesta es de un sistema de ahorro. ¿Por qué? Porque el beneficio definido es un sistema piramidal. ¿Cómo financias las pensiones de hoy? Lo financias con los aportes futuros. Como las pirámides, estas financieras en donde hay gente que capta dinero y que paga intereses con nuevas captaciones, es más o menos el mismo esquema, es un esquema Ponzi, ¿ok? Entonces es irresponsable. ¿Por qué? Porque tienes una variable que es cierta, que es el monto de las pensiones, sabes cuánto tienes que pagar de pensiones, pero tienes una variable que es incierta y que es cuántos y cuánto van a aportar en el futuro. ¿Okay? Entonces, incurres en una obligación, en una responsabilidad, en un pasivo, pero no tienes el sustento de cómo vas a cubrir ese pasivo. Y al final se termina sacando los recursos del fisco. Y sacar recursos del fisco es perjudicar a los sectores de menos ingresos. ¿Por qué? Porque si sacamos recursos del fisco, vamos a dejar de invertir en agua potable, en llevarle agua potable a la gente, en llevarle electrificación a los sectores rurales, en no mejorar la educación, en no mejorar la infraestructura, en no mejorar los hospitales y la salud, ¿no? Entonces es un sistema muy perverso. Entonces el sistema... Actualmente, Ernesto, el Estado tiene que aportar, de acuerdo con la Ley 51, Sí, un monto el Estado anual. hace un aporte, Sí. ¿ok? Aparte del Pero- aporte que hace como empleador, tiene un aporte obligatorio en virtud de la ley. Exacto, pero ese aporte, ¿qué pasa con ese aporte? Ese aporte, el Estado no sabe si es suficiente, de hecho no es suficiente. Es un aporte que dice que todos los meses va a aportar. Entonces, si nosotros pasamos a un sistema individual, la gente se va a jubilar con los ahorros de su vida, como si fuese una cuenta navideña, pero no una cuenta navideña de 12 cuotas, sino de 500 cuotas. ¿Ok? Ahora, pero ahí hay varios problemas que tenemos que resolver. Y si esa persona quiere jubilarse con más, puedes aportar más. Exacto. ¿Sabes con cuánto te vas a jubilar? Una de las ventajas de un sistema de ahorro es que tú te puedes jubilar temprano incluso. Mucho se habla de que no, que la gente ya no quiere trabajar después de los 62, que ya no quiere... Bueno, si tú te quieres jubilar temprano, jubílate temprano, pero eso sí, te va a tocar una menor pensión, ¿no? Ahora, habrá el caso contrario, habrá gente que quiere trabajar más. Bueno, trabaja más, aporta más, te jubilarás con una mejor pensión. No, que yo no quiero aportar mi 13.5%, yo quiero aportar 20% porque me gusta el ahorro. Bueno, aporta tu 20% y te jubilarás con una mejor pensión. ¿Okay? Entonces se elimina el famoso problema paramétrico de la edad, de la tasa mínima, o sea, realmente es un sistema, pero que requiere muchos ajustes por las características que tiene Panamá. Panamá es un país en donde tenemos una de las mayores o una de las peores distribuciones de riqueza de Latinoamérica. ¿Okay? Entonces, eso en la práctica significa que habría gente que recibiría pensiones muy bajitas, porque su salario durante toda su vida es muy bajo y no logra ahorrar. Entonces, eso necesita un suplemento. ¿Okay? Un suplemento. Entonces, mi propuesta sería pasar a un fondo individual considerando un suplemento para un nivel de pensión mínimo, digamos, ¿no? O sea, sobre todo para poder cubrir o tratar de alcanzar el umbral de pobreza, ¿no? Ahora, ¿eso qué sacrificios implica? Primero, aquí hay varios problemas. Las personas que están en beneficio definido, o sea, los jubilados que ya están, y que a partir del 2024 no sabemos cómo van a recibir las pensiones. ¿De dónde va a salir ese dinero? Bueno, entonces ahí se tiene que asumir una deuda, ¿ok? Una deuda para poder pagar a digamos, las pensiones de este grupo. Se tiene que asumir una segunda deuda para las personas que han venido, digamos, subsidiando de manera cruzada a partir de cierto nivel de ingresos que podría ser de $1.500 hacia abajo, han venido subsidiando una buena parte y esas personas van a tener un problema futuro de pensión, por lo tanto hay que darles un suplemento.
¿ok? Todo este fondeo del que nos ha hablado, ¿a cuánto ascendería realmente? Bueno, se habla de más o menos 65.000 millones de dólares, ¿ok? La buena noticia es que eso no lo necesitas, digamos, fondear de golpe. O sea, no necesitas tener el dinero mañana, sales al mercado, emites los 65.000, no. Sino que este es un cronograma pagadero a 40 años, ¿no? Más o menos. Entonces, se generan unos bonos de reconocimiento, las personas reciben el bono de reconocimiento, lo incluyen en su cuenta de ahorro individual y ese es un compromiso del Estado. El día que la persona se jubila, ese bono de reconocimiento se convierte en efectivo, se paga y ahí se genera la pensión. ¿El administrador de estos fondos sería el propio Estado? ¿Sería vía privada? Lo primero que yo estoy proponiendo, o sea, porque hay gente Ahí viene que, el tema ideológico que ahí planteaba viene Hugo. parte del... sí, hay ahí viene gente el que tema de la- piensa que yo estoy proponiendo una privatización y no, Ajá. en ningún momento he propuesto eso. Eso lo puede seguir manejando la Caja de Seguro Social. Podría, pero no creo que sea lo mejor. Y me explico. La Caja de Seguro Social es una entidad que no solamente administra el programa de salud, sino que ya es sumamente complejo, sino que además administra el sistema de pensiones. Entonces, mi propuesta sería digamos, una reforma institucional, es decir, dividir en dos bloques, como lo hacen todos los países de Latinoamérica. No hay ni un solo país en Latinoamérica que tenga a esos dos programas juntos. ¿Por qué? Porque hoy en día la Caja de Seguro Social es un monstruo de dos cabezas. Entonces, primero, institucionalmente. Segundo, hay que generar competencia. Por ejemplo, el negocio de pensiones es más parecido al de un banco, más que al de, digamos, de salud. Entonces, podríamos poner a la Caja de Seguro Social a competir con el Banco Nacional. Que el Banco Nacional compita porque los dos tienen, digamos, manejos distintos. ¿Qué pasa con la Caja de Seguro Social? La gente no sabe cuánto ha aportado. ¿Ustedes saben cuánto han aportado? ¿Cuánto Bueno, es su cuenta, digamos? yo porque hice mi tarea y fui a pedir A mí alguien me hizo una la tarea. oficina a que Ah, me sí. dieran A el mí alguien detalle. me hizo la tarea. Claro, bueno, Yo no sí, sé. no, yo sí sé. Yo no he Yo hecho sí eso. Y a mí, bienvenido el que me quiera hacer la tarea. Bueno, entonces, ¿qué pasa? En el momento en que aparece una competencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Banco Nacional o la Caja de Ahorros o quien sea, ¿no? Incluso pueden entrar los privados como competidor libre, ¿no? Como competidor, o sea, no como una imposición de que tiene que ser privado, ¿no? O sea, cualquier competidor se le pone un regulador fuerte, que podría ser la Superintendencia de Bancos, por ejemplo, ¿no? Un regulador fuerte para que, digamos, haya mucha transparencia y se respeten los derechos de, digamos, los usuarios, ¿no? Entonces, y a partir de ahí deberíamos comenzar a ver mejoras. Ahora bien, usted estuvo aquí cuando se modificó la ley en la época de Martín Torrijos. Sí, sí, sí. Bueno, usted debe tener también el mismo recuerdo que tengo yo de que estos temas y todas estas posibilidades se exploraron en aquel momento. Sí. Pero chocamos con el muro ideológico político, se desbordaron las pasiones y digamos que la decisión salomónica fue, bueno, esto es lo que podemos hacer, abramos un espacio de tiempo para discutir con calma el futuro de la caja. El futuro nos alcanzó y nunca discutimos qué hacer. El tema es, con el escaso tiempo que tenemos, mire, el informe de la OIT nos puede llegar con el vencimiento del fondo fiduciario que ya no da para más en un par de meses. También con una discusión ideológica política en Penonomé. El tiempo y el ambiente y las pasiones están como para que entremos en estas discusiones que lo que más requieren es calma, un poco de paciencia, un poco de masticar bien cada una de las ideas que se proponen. ¿Tenemos ese tiempo? ¿Tenemos el ambiente? Y que al final es un tema técnico, como tú anotaste, Claro. Hugo. No es un tema político, si bien es cierto que la política es importante y como definió Aristídez Galvani, la política es el arte de hacer posible lo necesario, este tema es un tema eminentemente técnico. Y donde Sí, se desbordan es- pasiones y compasiones. Sí. Es un tema técnico, hay que convocar técnicos, Aplicaciones políticas. pero sí tiene implicancias políticas Claro. serias. Ya sabemos Claro. eso y pues eso puede complicar mucho el panorama, ¿no? Entonces, yo soy técnico, yo opino desde lo técnico, ¿no? O sea, doy la propuesta y pienso que ya no necesitamos más mesas, ¿no? O sea, hemos tenido demasiadas mesas de diálogo, demasiadas mesas de discusión. Lo que necesitamos es que alguien tome las decisiones. Ir a la acción concreta. Basándose no en asuntos políticos, sino basándose en temas más, digamos, técnicos, ¿no? O sea, Ernesto, yo tengo una pregunta. ¿Cuánto afectan las jubilaciones especiales el problema? ¿Cuánto agravan el problema las jubilaciones especiales? Entiendo que en dictadura eran 12 y ahora son como 400 personas. sí, el tema de las jubilaciones especiales no están en estos fondos.
no están en estos fondos, ¿ok? Pero el tema de las jubilaciones especiales, pienso yo, y pues nuevamente mi opinión es técnica, no es política, deberían eliminarse. Y deberían eliminarse a partir de cierto momento, o sea, digamos, los que ya están recibiendo, no se les puede recortar, digamos, esa pensión privilegiada, esa pensión dorada, pero a partir de cierto momento, como esto viene de una ley se cambia por otra ley, se tiene que ponerle un tope a las jubilaciones especiales porque deja un sabor de injusticia y además, pues no va, digamos, en torno a toda una reforma estructural que nosotros necesitamos en el sistema de pensiones, ¿no? Expliquemos un poquito eso de que no van con estos fondos. Es decir, las jubilaciones especiales las asume la entidad, el fisco, la entidad en donde hay las jubilaciones especiales. Y cuando llegan a la edad de jubilación del Seguro Social, entonces reciben la pensión del Seguro Social y se les retira la del El Seguro Social fisco. solamente, digamos, administra el Sí. pago de las pensiones. Correcto. ¿Ok? Pero los fondos no vienen ni del sistema, ni del subsistema de beneficio definido, ni del subsistema mixto. Por eso se llaman pensiones especiales, ¿no? Que pues realmente son privilegios. Hombre, Claro. la estamos pagando nosotros, la estamos pagando Sí, todos. al final, Mira, lo importante al final es es como el precio del combustible. Sí, exacto. Lo estamos pagando entre todos. A ver, lo importante aquí es que esta reforma tenga 3 características. La primera característica, que sea sostenible. ¿Ok? O sea, que no estemos dentro de 10, 15 años nuevamente en el programa de Cuarto Poder. Uy, ¿ahora qué hacemos? ¿Te acuerdas? Uy, hace 15 años. No. O sea, que sea sostenible. Una sola reforma, como lo ha hecho Colombia, como lo hizo Chile, como lo hizo Perú, como lo hicieron muchos países que tuvieron exactamente el mismo problema. Y que no dependa de variables de esas sobre las cuales no se tiene control. Porque yo decía ayer que hay quienes dicen, oh, bueno, pero es que las regalías de la mina pueden ser, sí. ¿Y qué tal que el precio del cobre se vaya al piso? Claro. Entonces, eso no es sostenible. Entonces, Sí. por eso el ahorro individual es sostenible y además es justo, ¿no? El segundo principio tiene que ser el principio de proporcionalidad. Es decir, si yo aporto más, yo debería jubilarme con una pensión más alta. Si yo aporto menos, Eso sería debería más jubilarme solidario con de una lo que hay ahora. pensión. Bueno, realmente sí, pero por lo menos es justo, es proporcional, ¿no? Actualmente, las personas que ganan 600 balboas están subsidiando con los primeros 500 balboas, o el aporte de los primeros 500, están subsidiando a los de beneficio definido pensiones de más de $1.000. Entonces, es injusto, ¿no? O sea, tiene que haber principio de proporcionalidad. Yo pienso en función de 580, tiempo. ¿no? Es Adelante, 580. Flor. ¿Sí, Flor? No eran 580, los primeros 580 dólares. 500. Los primeros 500 balboas, sí. ¿Cuánto tiempo nos queda para decidir esto? Pues un año, pero tenemos que irlo, digamos, conversando desde ahora. Y hay una tercera, digamos, característica que tiene que tener esta reforma estructural, que es la solidaridad. ¿Ok? ¿Cómo funcionaría en la propuesta suya? La solidaridad significa que tiene que haber digamos, un aporte suplementario solamente para las personas que realmente lo necesitan. Es decir, si a una persona le sale una pensión de 120 balboas, con esos 120 balboas pues no le alcanza para digamos, para poder superar el umbral de pobreza. Entonces, el Estado le tendría que completar solamente a aquellas personas hasta el monto de lo que vendría a ser la pensión mínima. ¿Okay? Actualmente eso está mal hecho, ¿no? Porque los que ganan 600 subsidian a los que se van a pensionar con 1.000, ¿ok? Entonces, normalmente en otros países funciona. En Chile, por ejemplo, que muchos dicen que es pues sistema privado, que es el demonio y tanta cosa, o sea, ahí existe este tipo de subsidio, ¿no? Entonces eso se financia normalmente con impuestos. Pero el país, digamos, no está listo para ese esquema. Yo pienso en una contribución. Una contribución, ¿en qué se diferencia de un impuesto? Que el impuesto va al fisco, va, digamos, a una bolsa común, a la caja, hacia el presupuesto. En cambio, una contribución es algo específico, ¿no? Entonces, esta contribución que yo he pensado es un aporte del 1 por 1.000 por cada transacción bancaria. El aporte de 1 por 1.000 por cada transacción bancaria. Y esto podría generar 400, 500 millones de dólares anuales que podrían servir para esos complementos de pensión. Al final, la búsqueda de esa equidad nos ha dejado con tareas en el camino. Cuando se creó el subsidio de 120 a los 60 en su origen, 100 a los 60, 120 a los 65 después,
se planteaba ese gran renglón de la población que no tiene una pensión, que no cotizó, que estaba en la informalidad, etcétera, etcétera. Y el compromiso país era, este universo va a ser menor porque vamos a formalizar los empleos para que ellos se sumen entonces al mercado que recibe una pensión formal. Ahí hay una gran deuda porque ese mercado ha aumentado con el paso del tiempo en vez de lo que se dijo al principio como una promesa política a propósito, ¿no? ¿Qué hacemos con ese sector de la población? Sí, bueno, primero que nada, mejorar las estadísticas para poder hacer mejores cálculos, porque si no, se nos va a escapar de control, ¿no? Entonces, y segundo, incorporar a un sistema único de pensiones a todos los demás. Aunque estén en informalidad. Bueno, buscar la forma de... Lo que pasa es que el sistema de ahorro sí te ayuda a combatir digamos, la falta de aportes por informalidad. Es decir, el informal, si va a estar en el beneficio definido, no tiene ningún incentivo a convertirse en formal, porque sabe que con una cantidad mínima de aportes va a tener una pensión determinada. En cambio, si él sabe que se va a jubilar con sus propios aportes, como si fuera una cuenta navideña, tiene el incentivo a hacer los aportes voluntarios, ¿no? Okay. Muy bien. Muchas gracias, Ernesto. Vamos a una pausa y ya estamos de regreso con la despedida del programa de hoy. Flor, estamos de regreso. Bueno, Ernesto, interesantes los planteamientos. En últimas, hay que analizar cuidadosamente las propuestas que nos ha planteado Ernesto Bazán de separar el manejo de las pensiones de los otros manejos que tiene la Caja del Seguro Social, quizás con una, no sé, una Caja Nacional de Pensiones o una estructura similar que tenga su propia junta directiva especialista en el tema de pensiones, porque eso es un manejo muy especializado, de manera que no se distraiga, porque esa es otra. La junta directiva, hoy había Daniel Lombana, por cierto, sí, estaba hoy presentando una petición en la Presidencia de la República. A las 9 la está presentando, en segundo. Sí, correcto, para remover a todos los miembros de la Junta Directiva. Yo no sé si el presidente tenga la facultad de hacer eso. No creo que tenga la posibilidad legal de hacer ese tipo de movimiento. Sí puede remover a su representante, ¿no? Al representante del Ejecutivo, evidentemente sí, pero hay otros representantes que representan a empresarios, a trabajadores, a médicos, enfermeras, etcétera, que tienen otro tipo de entidad nominadora. Ahora, pero es un desenfoque a nivel de sistema igual, o sea, la directiva dedica un día entero a la semana a revisar temas laborales, porque el sistema le permite al trabajador, aunque tú lo quieras mover de puesto, después de 2 años, el trabajador es inamovible, y tú lo quieres mover de puesto y él no quiere, no se mueve, y eso va hasta la directiva. No estamos hablando de despidos siquiera, hasta traslados, o sea, cambios de escritorio. Ellos pueden decir lo que quieren y lo que no quieren, y eso va a la directiva. Una vez a la semana dedicados a eso, la misma gente que tiene que ver los temas más importantes de este país en este momento, no procede. Hombre, y nos olvidamos que, tristemente, gran parte de ese personal llegó ahí porque la caja es un botín político. Tenemos que hablar con franqueza. Un botín político, llegaron por un mecanismo político a asegurarse un puesto y un ingreso. Bueno. Triste y lamentablemente es así. Pero sentido de urgencia. En el diálogo aprueban. Sentido de urgencia. Las dietas, pero no aprueban entonces subir los méritos para llegar. Así que entran los mismos a ganar más. Sentido de urgencia. Se nos acabó, así como se van a acabar las reservas, se nos acabó la reserva de tiempo hoy. Si usted sigue en Telemetro Radio y en Oye TV, siga con el brunch, y en RPC Televisión, maneja tu bolsillo a propósito del tema. A propósito de pensiones. Hasta mañana. Bendiciones. Chao.